Hola, te saluda cordialmente José Pablo Liedo Fernández. Soy investigador del Grupo Académico en Ecología y Manejo de Artrópodos del Departamento de Agroecología, Sociedad y Ambiente. Mi especialidad es la investigación científica en la ecología y manejo de las moscas de la fruta. Tengo el gusto de ofrecer un panorama de las implicaciones éticas en la investigación científica. Te hablaré de la investigación contemporánea, el error y negligencia, de las conductas no apropiadas, del manejo de los sujetos en la ciencia, la autoría y el crédito, y de qué es lo que la sociedad espera del investigador. Esta presentación se basa en el libro On Being a Scientist, A Guide to Responsible Conduct in Research, publicado por el Comité en Ciencia, Ingeniería y Política Pública de los Estados Unidos. En primer lugar, abordaré el tema de la investigación contemporánea. La ciencia es una actividad humana. La ciencia nace de la curiosidad y el placer humano por observar y descubrir. Con el transcurso de los siglos, sus avances la han convertido en una actividad de la mayor relevancia y trascendencia. Sin embargo, como toda actividad humana, la ciencia está sujeta a nuestros principios, valores, preconcepciones y cultura, y por lo mismo no es perfecta, está sujeta a errores. Las fallas y los errores significan pérdida y desperdicio de recursos, frenan el avance en la construcción del conocimiento y socavan la confianza de la sociedad. A través del tiempo, se han desarrollado estándares profesionales que buscan fortalecer el avance científico y minimizar las fallas y los errores. Estos estándares profesionales no son muy diferentes a los valores universales de honestidad, justicia, reciprocidad, responsabilidad y confianza. Aunque rara vez se expresan en códigos formales, gradualmente se han convertido en una especie de cultura de la comunidad científica y se espera que nuestros colegas o pares se adhieran a estos estándares. Estos estándares o cultura se asimilan gradualmente a través de la interacción frecuente con asesores, compañeros y colegas. Aunque no pretendemos que se aprendan y asimilen en un solo curso, este puede ser un buen inicio o una introducción a esa cultura. El mantener la integridad de la ciencia corresponde a la propia comunidad científica. Esta comunidad no tiene un gobierno, pero se autogobierna mediante un proceso conocido como la evaluación de pares o el arbitraje. Adelante hablaremos más sobre este mecanismo social de la ciencia. Aspectos humanos que afectan a la ciencia. La actividad científica se ve afectada de manera desfavorable y favorable por rasgos típicos de la naturaleza humana. Nuestras preconcepciones, nuestros principios filosóficos, religiosos, sociales y los conflictos de interés, así como la falta de un método, pueden afectar desfavorablemente la ciencia. Nos cuesta mucho aceptar nuevos conocimientos que van en contra de nuestras creencias. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, señaló que la especie humana ha sufrido 3 grandes decepciones. La primera fue por la llamada Revolución Copérnica, que nos mostró que el planeta Tierra no era el centro del universo. La segunda fue la Revolución Darwiniana, que nos enseñó que la especie humana es una especie animal más, resultado del mismo proceso de evolución para toda la vida que hoy conocemos. Y la tercera fue la Revolución del Psicoanálisis, que puso en evidencia que no somos amos ni de nuestros propios pensamientos. Por otro lado, la curiosidad, la necesidad, nuestro deseo por el trabajo preciso y la convicción de que el conocimiento beneficia y beneficiará a la humanidad afecta a la ciencia de manera muy favorable. En conclusión, la comunidad científica tiene 3 rasgos que la caracterizan: curiosidad, cooperación y rigor intelectual. Las obligaciones de los científicos. Podemos señalar que quienes nos dedicamos a la investigación científica adquirimos 3 tipos de obligaciones. En primer lugar, están las obligaciones que tenemos con nosotros mismos de conducirnos con honestidad, objetividad y responsabilidad. El segundo tipo de obligaciones son las que tenemos con nuestros pares o colegas. La obligación de honrar la confianza que se nos deposita para, como comunidad, avanzar en la construcción del conocimiento. Finalmente, están las obligaciones con la sociedad. El conocimiento ha sido fundamental para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Se dice que hoy somos la sociedad del conocimiento
y este es la base en la toma de decisiones. La confianza de la sociedad en la ciencia no puede ni debe ser defraudada. La evaluación de pares, el arbitraje. Como señalamos antes, la comunidad científica se autogobierna y su integridad depende de la propia comunidad científica. La evaluación o arbitraje de pares consiste en la evaluación honesta, rigurosa y objetiva de las propuestas de investigación, de las publicaciones, de las personas y de las instituciones. Esta evaluación parte del principio de reciprocidad. Una persona evaluará una propuesta o un manuscrito para publicación de manera honesta y objetiva, esperando que sus propuestas y manuscritos sean evaluados de la misma manera. El conocimiento se construye gradualmente con la participación de investigadores que son evaluados y que evalúan. La evaluación anónima de pares o arbitraje ha sido uno de los más importantes mecanismos sociales para mantener la integridad de la ciencia y la confianza que la sociedad ha depositado en ella. El arbitraje. El arbitraje científico o la evaluación de pares tiene las siguientes características. Es anónimo, para permitir una crítica objetiva y libre de conflicto de interés. La revisión debe ser rigurosa, partir del escepticismo sobre los resultados o lo que se propone y aplicar el mayor escrutinio posible. Es la prueba del ácido. El revisor se convierte en una especie de abogado del diablo y debe quedar convencido de que el trabajo es inédito, es decir, que aporta nuevos conocimientos, que se realizó de manera correcta y los resultados están siendo bien analizados e interpretados. En la mayoría de las ocasiones, los revisores cuestionan y sugieren cambios. La revisión también debe cuidar aspectos de calidad, buscando claridad, objetividad e identificar cualquier error, por pequeño que sea. Un investigador frecuentemente se debe someter a un proceso de arbitraje y debe tener la madurez suficiente para entender la revisión y aceptar las críticas a su trabajo, a la vez de ofrecer los argumentos que considere para responder a dicha crítica. El proceso de arbitraje debe ser honesto y confidencial. Un evaluador no debe tomar ventaja de las ideas o resultados que evalúa. Consejeros o mentores. La relación con nuestros asesores, tutores, directores y mentores es uno de los mecanismos más antiguos y más efectivos en la formación de investigadores. Un asesor, tutor o director nos transmite tanto conocimientos como conductas. Un mentor es una persona que influye de manera determinante en nuestras vidas. Mentores pueden ser varios. La relación que se establece entre asesor y asesorado es muy cercana. No es de extrañar que muchas veces esta se convierte en una cercana amistad. Sin embargo, y precisamente por esa cercanía, es una relación que no está exenta de conflictos. Los conflictos pueden surgir por el tiempo requerido para un trabajo de calidad y para una verdadera formación, o por la tenue frontera entre la contribución individual, el trabajo en equipo y el reconocimiento. El objetivo de un proceso de formación debe ser el formar científicos independientes. El reconocimiento o reclamo de esa independencia puede ser también un motivo de conflicto. Se desprende entonces la importancia de elegir un asesor o tutor o director, así como la importancia del diálogo continuo y abierto. Entre los rasgos que pueden ayudar en la elección están el tipo de liderazgo, las experiencias de previos asesorados, el financiamiento a proyectos, el ambiente en el grupo de trabajo, la participación de estudiantes en las publicaciones del grupo, así como en congresos y eventos académicos, la competencia al interior del grupo y con otros grupos, el desempeño de los graduados y las posibilidades de desarrollo futuro. Error y negligencia. Aunque coloquialmente la expresión a ciencia cierta la utilizamos como garantía de la veracidad de una aseveración, la verdad es que toda investigación científica está sujeta a errores. En ciencia no hay nada absolutamente cierto. Me va a permitir leer este texto de Jean Rostand. La verdad que yo venero es la modesta verdad de la ciencia, la verdad relativa, fragmentaria, provisoria, siempre sujeta a retoque, a corrección, a arrepentimientos, la verdad a nuestra escala.
Por el contrario, yo dudo y odio la verdad absoluta, la verdad total y definitiva, la verdad con una gran B, que es la base de todos los sectarismos, de todos los fanatismos y de todos los crímenes. Cuando el error es involuntario y con la intención de hacer bien el trabajo, es tolerado. Cuando es por descuido o negligencia, no es tolerado. Los errores involuntarios o voluntarios pueden resultar muy costosos en la investigación científica. Puede propiciar fundamentos vulnerables, desconfianza y pueden dañar a la sociedad. El error humano. Los errores pueden deberse a un mal diseño experimental, a la falta de cuidado en la conducción de una investigación o al pobre manejo de los datos, entre otras causas. Existen herramientas o métodos que buscan evitar o minimizar los errores, como las pruebas estadísticas, los ensayos con doble ciego, el diseño adecuado de encuestas y la descripción detallada de los materiales y métodos utilizados que permitan la replicabilidad de una investigación. Existen además recomendaciones para el manejo de datos de investigación con la finalidad de poder identificar posibles errores, tales como el uso de los libros de campo, las bitácoras de laboratorio, el almacenaje de los datos crudos y en la era de Internet, la publicación de materiales suplementarios. El avance en las telecomunicaciones nos permite hoy en día almacenar gran cantidad de datos y ponerlos disponibles a terceros. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para evitar la obsolescencia de los sistemas de almacenaje y la alteración de los datos almacenados. Negligencia. Los errores por negligencia se presentan cuando, de manera deliberada, se omiten pasos de algún proceso o se ignoran recomendaciones. También se consideran cuando se repite un mismo error sin tomar medidas preventivas. En general, podemos señalar que los errores por negligencia ocurren por la falta de cuidado y seriedad. Los procesos rutinarios fácilmente son obviados y esto puede ser una causa de error por negligencia. Tema 3.3. Conductas no apropiadas. Conductas no apropiadas o misconduct en inglés son los pecados capitales en la ciencia. Son aquellas que no son toleradas en la comunidad científica. Estas traicionan la confianza de la propia comunidad y por esta razón, quienes incurren en ellas no merecen contar con esta confianza. Hay 3 conductas que se definen como conductas no apropiadas. La fabricación, que consiste en hacer o crear datos o resultados de investigación. La falsificación, que consiste en maquillar o modificar equipos, procesos o datos. La omisión de datos sin explicación también es considerada como falsificación. El plagiarismo, que consiste en apropiarse de ideas de otros, procesos, resultados o palabras sin otorgar el crédito correspondiente. El copy-paste de los programas de computación representa un alto riesgo de incurrir en plagio. Esta práctica debe ser evitada a toda costa. Además de la fabricación, falsificación y el plagio, existen otras conductas, como el abusar de la confidencialidad en la revisión de pares, el no cumplir con normas de seguridad u otro tipo de normas, como los permisos de colecta, las cuarentenas, la obtención del consentimiento previo e informado de los sujetos de investigación, etc., que también son consideradas como conductas no apropiadas. La diferencia de opinión no es considerada como una conducta no apropiada. Las conductas no apropiadas atentan contra la confianza en la comunidad científica. La naturaleza comunal de la ciencia y los procesos de arbitraje, con el escepticismo, escrutinio y rigor que les caracteriza, representan una especie de seguro contra estos fraudes. Prácticas cuestionables. Las prácticas cuestionables son aquellas que no son bien vistas por la comunidad científica, pero que no son tan graves o que su gravedad varía según las disciplinas. Un ejemplo de ello es lo que se ha llamado hacer salami, que consiste en dividir una publicación en porciones, rebanadas, que representan la mínima porción publicable, de tal manera que de una investigación surgen 2 o más publicaciones. Esto ha llevado a que las revistas ya no acepten series de artículos numeradas. Sin embargo,
Se reconoce que es muy difícil definir dónde termina una investigación y dónde empieza otra, hasta dónde un artículo científico tiene la suficiente claridad y representa un nuevo conocimiento y hasta dónde se está fragmentando ese nuevo conocimiento. Cuando un investigador incurre en prácticas cuestionables, lo que procede es invitarlo a que no reincurra en ellas. Es una especie de tarjeta amarilla en el fútbol. Respuesta a sospecha de conductas no apropiadas. ¿Qué debemos hacer cuando sospechamos de conductas no apropiadas? Debido a que la comunidad científica se autogobierna, es responsabilidad de la misma comunidad identificar estos casos y denunciarlos. Para que la autorregulación funcione, los investigadores debemos alertar a otros cuando sospechamos de violaciones a los estándares profesionales. La denuncia debe hacerse de manera responsable y cuidadosa, evitando el chisme, sin fundamento, el ignorar o hacerse de la vista gorda porque no es mi problema, ni el escudarse en el temor a las represalias como causa para no denunciar. Siempre es mejor preguntar que alegar. Expresar preocupación solicitando clarificación es mejor que levantar cargos o hacer acusaciones. Debe procurarse el máximo de objetividad y evitar lo emocional. Generalmente es preferible enfocarse en la conducta no apropiada y dejar fuera los detalles. Un ejemplo de conducta no apropiada es el caso de clonación por el Dr. Juan Suk. Este caso recibió mucha difusión. Fue el caso de la investigación sobre clonación del Dr. Juan en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur. Ante el éxito logrado por la clonación del borrego Dolly en 1996 en el Instituto Roslin en Escocia, la carrera por quién lograría otras clonaciones arrancó. El grupo del Dr. Juan publicó en 2005 la clonación de un perro, Snoopy, considerado como un logro de mucho mayor complejidad. Paralelamente, el grupo del Dr. Juan trabajaba en la clonación humana a partir de blastocitos. A las pocas semanas de una publicación en Science en 2005, surgió el escepticismo, particularmente por la fuente y número de ositos utilizados en los experimentos. La propia Universidad de Seúl ordenó una investigación y en 2006 el equipo que investigó el caso llegó a la conclusión de que los artículos publicados por el grupo del Dr. Juan eran fraudulentos. La Universidad de Seúl demandó a Juan por mal uso de los recursos para investigación y la revista Science retiró estas publicaciones. En su nota editorial, la revista Science publicó: debido a que el reporte final de la investigación de la Universidad de Seúl indicó que una cantidad significativa de los datos publicados habían sido fabricados, los editores de Science consideran que el retiro inmediato e incondicional de los artículos es necesario. Advertimos a la comunidad científica que los resultados reportados en dichos artículos es inválida. Y más adelante concluyó: Science lamenta el tiempo invertido por los pares en la revisión y el tiempo invertido por otros evaluando estos artículos, así como el tiempo y recursos que la comunidad haya destinado tratando de replicar estos resultados. Sujetos humanos, animales y normas ambientales. En cualquier investigación con seres humanos, una premisa básica debe ser el proteger el interés de los sujetos de estudio. Ello significa que el estudio debe minimizar los riesgos para quienes participen en él y que estos riesgos deben ser razonables de acuerdo a los beneficios esperados. Por ejemplo, si se quiere probar un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis, este medicamento debe ser mejor que el mejor de los tratamientos disponibles. Además, se debe informar a los sujetos de estudio sobre los objetivos de la investigación, su procedimiento y los posibles riesgos. Posteriormente, una vez que han sido informados, se debe solicitar su consentimiento. Esto es lo que se conoce como el consentimiento previo e informado, y que en la investigación en salud y bioética ha sido un concepto finamente definido con todas sus aristas y complejidades, como en el caso de infantes, enfermos mentales, presos, personas que hablan otras lenguas, grupos vulnerables, etc. La privacidad y confidencialidad debe ser garantizada a los sujetos que participan en la investigación. En los países desarrollados, las instituciones de investigación han creado los cuerpos de investigación institucional, Institutional Research Boards o IRBs, o comités de bioética,
que revisan los protocolos de investigación y dan seguimiento a los proyectos, cuidando que se atiendan todos estos aspectos. En México, en la investigación en salud ya está reglamentado, pero en otras disciplinas que trabajan con sujetos humanos, como la sociología, psicología y antropología, todavía no. Animales y normas ambientales. En la investigación con animales se han acordado estándares profesionales que buscan un trato humano a los animales que se utilizan en investigación. Se habla de las 3 R's, que significa reducir el número de animales usados, refinar las técnicas de investigación para reducir el dolor y el estrés, reemplazar animales superiores con modelos u otros materiales. En el caso de investigación con animales salvajes, además de reducir el dolor y el riesgo, se debe procurar que estos puedan volver a su ambiente natural sin desventajas que los hagan vulnerables a enfermedades o a sus enemigos naturales. Un estándar profesional en ciencia es que la investigación no puede ni debe justificarse para el incumplimiento de todo tipo de normas y regulaciones, tales como los permisos de colecta, las medidas de seguridad, la disposición de desechos tóxicos, el cumplimiento de medidas cuarentenarias, etc. Autoría, crédito y propiedad intelectual. En el siglo XVII, muchos científicos mantenían sus descubrimientos en secreto, por temor a que estos fueran reclamados por otros como propios. Figuras prominentes como Isaac Newton muchas veces evitaron dar a conocer sus descubrimientos por temor a que otros reclamaran prioridad. La solución a este problema fue propuesta por Henry Oldenburg, secretario de la Real Sociedad de Londres. Él se ganó la confianza de los científicos garantizándoles una publicación rápida en los Philosophical Transactions de la sociedad. Oldenburg fue pionero en la práctica de enviar los manuscritos sometidos a expertos que podían evaluar su calidad, siendo estos los antecedentes de lo que hoy son las revistas científicas con arbitraje o journals y el arbitraje por pares. Con el avance de las comunicaciones, hoy existen muchas y diversas formas de difundir los resultados de investigación. Sin embargo, la publicación en una revista científica con arbitraje de pares sigue siendo la manera más importante, confiable y completa para dar a conocer los resultados de investigación. Una característica común de las publicaciones científicas es la citación, que consiste en proporcionar las referencias de publicaciones anteriores que han servido de sustento a la presente investigación, así como la relación entre estas. La adecuada citación es un reflejo del cuidado que se tiene en el trabajo de investigación. Un investigador tiene la responsabilidad de buscar la literatura relacionada y pertinente a su trabajo, leerla y citarla de manera adecuada. Puede inferirse que si los autores no cuidaron el que no haya errores en sus referencias, no hay garantía de que se hayan cuidado otros aspectos más complejos de su investigación. Una citación completa y correcta, además de reflejar el cuidado en la investigación, es la mejor prevención contra el plagio. Cuando se revisan publicaciones que citan otras publicaciones y estas son relevantes para nuestro trabajo, debemos esforzarnos por conseguir y consultar la publicación original. El crédito. ¿Qué significa ser autor en una publicación científica? La autoría es un reconocimiento a la contribución intelectual de la persona y al mismo tiempo refleja la responsabilidad sobre lo publicado. Cualquiera de los coautores debió tener una aportación significativa en el diseño de la investigación, la interpretación de los datos o la redacción del manuscrito. También un autor debe tener capacidad de explicar lo que se hizo y la interpretación de los resultados. Todos los autores de un artículo científico son responsables de su contenido y por lo tanto de sus errores si los hay. El facilitar espacio de laboratorio o el haber proporcionado muestras para el estudio no son razones para ser incluido como coautor. Tales casos pueden reconocerse en la sección de agradecimiento. El orden de los autores puede reflejar de mayor a menor contribución. Sin embargo, esto varía entre disciplinas y entre países. En algunos casos se considera que la mayor aportación fue del primer y último autor, y esta va disminuyendo gradualmente conforme se avanza en las dos direcciones de la fila de nombres de coautores. En algunas disciplinas, el nombre del líder de un grupo siempre es el último en la lista de autores.
Muchas veces resulta difícil valorar la contribución de cada persona, por lo que en algunos casos se opta por el orden alfabético, señalando con una nota al pie de página que las contribuciones fueron iguales. Recientemente, algunas revistas científicas han optado por señalar directamente la contribución de cada uno de los autores. Sin embargo, estas últimas prácticas no han sido generalizadas. Una recomendación en la definición del orden de los autores es que ésta sea el resultado de una discusión colegiada entre todos los participantes. Las autorías honorarias o de regalo diluyen el crédito de quienes realmente aportaron y por lo tanto no es una buena práctica. Como acabamos de ver, la citación, o sea, las referencias en una publicación científica, son de la mayor relevancia. Estas significan el reconocimiento al trabajo de otros que han construido el conocimiento previo bajo el cual se sustenta el trabajo de investigación, las preguntas que se pretenden responder. Las referencias también sirven como fuentes adicionales de información. Las referencias que se citan en la sección de discusión de una publicación científica generalmente son aquellas que soportan nuestras conclusiones o bien que se reconoce que hay diferencia o contradicciones, cuestionan el conocimiento previo y nos sugieren nuevas preguntas de investigación. Las referencias se convierten en pistas para poder contextualizar un trabajo e identificar errores. Otras formas de difundir el trabajo de investigación. Existen otras formas de difundir o comunicar los resultados de investigaciones. Los seminarios, simposios, conferencias, carteles y abstracts representan una larga tradición en ciencia. Sin embargo, estos foros no deben considerarse como la etapa final de un trabajo de investigación. Generalmente, este tipo de comunicaciones son vistas como de naturaleza preliminar, ofreciendo al autor la posibilidad de retroalimentar su trabajo en curso antes de ser sometido para publicación en una revista científica con arbitraje. Los avances en cómputo y tecnologías de comunicación nos permiten hoy en día compartir información abundante de manera rápida y que ésta esté disponible para un número mayor de individuos. Esto es deseable para la investigación, sin embargo, se debe tener presente que estas fuentes de información no han pasado por un proceso de arbitraje y por lo tanto no pueden garantizar su calidad y confiabilidad. El proceso de arbitraje por pares ha demostrado su efectividad y confiabilidad, y hasta hoy sigue siendo el sustento irreemplazable en la construcción del conocimiento científico. Cabe señalar que en la actualidad existen ya revistas científicas en línea y de acceso abierto, que manteniendo el proceso de arbitraje por pares, ofrecen una amplia y rápida distribución de las publicaciones científicas. Un ejemplo es The Public Library of Science, o PLOS. Existen varias razones por las que un investigador debe evitar el hacer públicos sus resultados en la web, sin haber pasado por un proceso de arbitraje. Los resultados pueden estar incorrectos, lo que significará un desperdicio de recursos en quienes se basaron en ellos y una desacreditación de los autores. El arbitraje puede ser posterior a la publicación, lo que significa que se vuelve público y fuera del control de los autores o de una revista. En muchas revistas no se permite publicar datos o información que no sea inédita, es decir, el haberlo hecho públicos los descalifica para una publicación científica original. El investigador ante la sociedad. Conflictos de interés. Se llama conflicto de interés a aquellas situaciones en donde los investigadores pueden tener intereses que interfieren con su juicio profesional. Manejar este tipo de situaciones es crítico para mantener la integridad de los investigadores y de la ciencia. Los conflictos de interés pueden surgir a partir de relaciones personales, por ejemplo, cuando un investigador evalúa a un colega con quien mantiene una relación de amistad, parentesco o de romance. También pueden surgir cuando hay intereses financieros, por ejemplo, cuando una empresa ofrece recursos para evaluar sus productos. Esto puede llevar al investigador a realizar experimentos rutinarios a costa de sacrificar otro tipo de investigaciones, afectando su carrera y la de sus estudiantes. La evaluación de propuestas de investigación o manuscritos para publicación de grupos con los que se compite representa otro tipo de conflicto de interés. El primer paso para manejar este tipo de conflictos de interés es su identificación. En la medida en que el conflicto puede evitarse, es mejor. La discusión oportuna sobre este tipo de situaciones, aunado a la revisión de las políticas, normas y reglamentos institucionales, son elementos que facilitan su manejo. Se debe distinguir entre conflictos de interés y conflictos de compromiso.
Estos últimos se refieren a los conflictos entre nuestros intereses académicos y nuestros intereses personales, nuestros valores y creencias. Los estándares de la ciencia se extienden más allá de la propia actividad científica. Los investigadores también tienen una responsabilidad de reflejar cómo su trabajo y el conocimiento que generan puede ser aprovechado por la sociedad. Los científicos pueden ofrecer opiniones expertas o aconsejar en la definición de políticas públicas, asesorar a empresas u otras organizaciones. Frecuentemente contribuyen en la educación de estudiantes, tomadores de decisiones y del público en general sobre temas científicos. Por otro lado, como miembros de la sociedad, los científicos pueden tener preferencias políticas y creencias religiosas. Así, en algunas situaciones, los científicos sirven como expertos y sus aportaciones merecen una consideración especial. En otras situaciones, actúan como ciudadanos con una posición igual a la de los otros integrantes de la sociedad. Mantener esta sana distancia contribuye al mantenimiento de la integridad de la ciencia y al compromiso de esta con la sociedad. Los mecanismos sociales de la ciencia han permitido el desarrollo de esta con una trascendencia para la humanidad sin paralelo. Mientras honremos estos valores de honestidad y rigurosidad, denunciemos los errores y las conductas no apropiadas y mantengamos el compromiso con la sociedad, el futuro para la ciencia y la sociedad será alentador.